eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Escuchamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre, vida de los fieles, gloria de los humildes y felicidad de los santos. Escucha con bondad nuestras súplicas y sacia siempre con tu abundancia a quienes tienen sed de los dones prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La palabra de Dios se difundía incesantemente. Bernabé y Saulo, una vez cumplida su misión, volvieron de Jerusalén a Antioquía, llevando consigo a Juan, llamado Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, amigo de la infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: «Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado». Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucía y de allí embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y Juan colaboraba con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús exclamó: el que cree en mí, en realidad, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor. Nosotros estamos... pensé que me había traído las notas, pero me las he olvidado, pero no pasa nada. Nosotros estamos hemos tratado ayer sobre la virtud de la fe, y hay una virtud que es íntimamente unida a la virtud de la fe, que es la virtud de la esperanza. Santa Baquita, ustedes seguramente han escuchado hablar de ella. Santa Baquita vivía en Sudán, era sudanesa, y desde su juventud fue esclava de varios señores que además continuamente la maltrataban, continuamente le golpeaban, hasta hacerla sangrar inclusive. Y entonces ella que estaba en esa situación hasta que cuestiones de la vida, el cónsul del lugar italiano la compra como esclava, pero naturalmente no le da un trato de esclava, le da un trato de hija de Dios, ¿no? De ser humano. Y él se vuelve a Italia, se la lleva a Italia, y naturalmente él era de una familia católica, y al mismo tiempo que la chica, Baquita, lo servía en las necesidades de la casa, ¿no? Lo fueron educando cristianamente y empezaron a hablarle de que existía un patrón, un jefe, que era el jefe de todos los jefes, ¿no? Y que era bueno, que nos quería, que se deshacía y velaba siempre por nosotros. Y entonces ella fue cada vez más abriendo su corazón a nuestro Señor Jesucristo, abriendo su corazón a Dios, hasta que llega el momento en que ella se convierte y unos años después entra en el convento de las hermanas canosianas y allí hace su labor de apostolado, ¿no? Pero es interesante que ella se convierte porque existe alguien que la ama. Y la virtud de la esperanza, precisamente, se basa en dos cualidades de Dios, en dos atributos de Dios. El primero, en que Dios nos ama.
Y segundo, que Dios es omnipotente. De esas dos uniones, nosotros tenemos la certeza, y en esto consiste esencialmente la virtud de la esperanza, la certeza de que Él nos dará todos los auxilios necesarios para ir al cielo, ¿no? Y esto es realmente la esencia, nos dará todos los auxilios necesarios. Fíjense que no nos lo dará porque nosotros somos buenos, sino que nos lo dará porque Él es bueno, nos lo dará porque Él es omnipotente. Y es por eso que San Pablo dice que no dice, obtuve misericordia porque fui fiel, sino dice, obtuve misericordia para ser fiel, porque Dios nos ama para que seamos buenos, nos ama no porque somos buenos, sino para que seamos buenos. Se dice mucho que Dios nos ama tal como somos, y es verdad, pero nos ama tal como somos para que nosotros mejoremos, no para que nos mantengamos igual. Fue lo que le dijo Jesucristo a la mujer adúltera: va y no peques más. No le dijo, va y continúa pecando, sino va, yo te perdono, no te condeno, va y no peques más. Entonces, son estas dos características de Dios que nos tiene que fundamentar en la esperanza. Entonces, su omnipotencia y su bondad. Todos nosotros, sin embargo, sentimos en nosotros una debilidad. Nos sentimos débiles, sabemos que Dios nos ayuda, que Dios va a hacer de todo por salvarnos, que no nos va a faltar ningún auxilio, que no va a haber un obstáculo lo suficientemente grande para impedirnos llegar, pero sentimos que nosotros somos débiles, que nosotros somos inconstantes, que prometemos y reprometemos 10.000 veces las mismas cosas y sin embargo no somos enteramente fieles, sino que caemos una y otra vez en las mismas faltas. Pero esta debilidad y este temor, ¿no?, debe ser un temor, digamos, un temor filial. La Iglesia enseña que hay 3 tipos de temores, ¿no?, en relación a Dios. Uno es un temor que se llama mundano. Entonces yo no dudo en ofender a Dios para no quedar mal delante de la gente, por ejemplo, ¿no? Hay otro que es el temor servil. Yo tengo miedo de ir al infierno, ¿no? Yo tengo miedo de ir al infierno y como tengo miedo, entonces no quiero pecar. Es un temor válido, es imperfecto, pero es válido. Y después tenemos un temor que la Iglesia llama temor filial. Y ese temor filial consiste en que yo no quiero ofender a Dios, porque Dios me ama, porque Dios es mi Padre, y yo no quiero ofender a mi Padre. Y no quiero separarme de mi Padre, no porque yo voy a sufrir en el infierno, sino porque no quiero estar lejos de mi Padre, ¿no? Ese deseo que todos tenemos, ¿no?, de estar cerca de las personas a las que amamos, entonces de estar cerca de nuestro Padre. Nuestro fundador, concretamente, conoció a él es brasileño, João Clá se llama, de origen español e italiano, papá español, mamá italiana, y él brasileño, y él conoció a un policía en Brasil que entró a la policía porque quería saber quién era su padre, porque no lo sabía. Entonces, es ese deseo de conocer a nuestro Padre, de estar cerca de nuestro Padre. Y en esto consiste el temor filial. Y debemos alimentar ese temor filial, porque es el temor de un hijo en relación a su padre. ¿Cuáles son las pruebas de que Dios nos quiere? Bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestras pruebas, ¿no?
en determinado momento hemos recibido aquellas gracias, aquellas iluminaciones, aquellos toques del Espíritu Santo que nos iluminan, ¿no? Nos dan fuerzas, nos dan vigor para seguir caminando, ¿no? Pero hay unas pruebas que son universales, ¿no? Si nosotros podemos pensar en la redención, en la pasión de Cristo. Es un Dios que se hace hombre para morir por nosotros. Como decía San Pablo, que uno muera por un justo, para defender a un justo todavía, pero para salvar a un injusto, para salvar a un criminal, pues así era la humanidad antes de la venida de Jesucristo. Y así tenemos nuestra experiencia personal de que somos todos nosotros, ¿no? Cuando hacemos el examen de conciencia todas las noches, pues descubrimos, ¿no? Hemos fallado aquí, hemos fallado allí, hemos pecado allí. Y entonces todos somos grandes criminales. Y Él, Dios nuestro Señor, viene a la tierra para salvarnos. Y no basta con salvarnos, sino que se quiere quedar Él con nosotros para darnos fuerzas, y se queda en la Eucaristía. Y nos da su madre, para que ella sea realmente la estrella del mar, que nos guíe y nos oriente hacia el cielo, ¿no? O sea, y cada uno puede hacer, es una meditación además bellísima, es meditar en todos los beneficios que hemos recibido de Dios. ¿Cuáles son los pecados que nosotros podemos cometer contra la virtud de la esperanza? Bueno, pues el primer pecado es la desesperación, ¿no? Yo me desespero. Creo que nunca llegaré al cielo, lo considero imposible. Bueno, eso ocurre muchas veces porque nos hemos olvidado de que Dios es omnipotente, claro. Si nos miramos a nosotros mismos, pues sí, es para desesperarse, pero nuestra salvación depende de nosotros porque tenemos que decir el sí. Pero es Dios quien nos la da. Y nosotros, Él nos quiere dar, nos abre, nos da las gracias, nosotros tenemos que decir simplemente sí. Como decía Santa Maravilla de Jesús, decía a sus monjas, si tú le dejas, lo único que nosotros tenemos que hacer con Dios es dejarle actuar en nuestra vida, ¿no? Entonces nunca debemos desesperarnos. ¿Cuál es otro pecado? La presunción. Entonces yo he hecho los 9 primeros viernes de mes que me promete la salvación, o he hecho los primeros 5 sábados del mes y ahora llevo la vida que me da la gana, porque Dios es bueno y me va a salvar independiente de lo que yo haga. ¿No? Esa es la presunción, ¿no? Y eso es un pecado, no es así. Dios nos quiere salvar, Dios nos va a dar las gracias, Dios va a luchar por nosotros. Fue lo que le ocurrió a una santa, ¿no? Esa santa, ella fue muy tentada y cuando terminó la tentación, durante la tentación ella se sintió abandonada de Dios. Cuando terminó la tentación le preguntó a Dios, y Señor, ¿dónde estabas? Y Dios le respondió, yo estaba dentro de ti resistiendo. Entonces, Dios siempre está con nosotros resistiendo y es por Él que nosotros tenemos fuerzas. Nosotros, por nuestras fuerzas, es absolutamente imposible que podamos salvarnos. Solo porque Dios nos ayuda. Y el auxilio de Dios es seguro, el auxilio de Dios es cierto. ¿Cuáles son otros pecados que nosotros podemos cometer? Bueno, pues el exceso de apego a la vida, ¿no? El querer vivir en esta vida y querer tener nuestro cielo en esta vida, nuestro cielo en esta vida, nuestro gozo en nuestra vida, nuestro paraíso en esta vida. Claro, eso nos quita las ganas de ir al cielo. Yo quiero pasármela bien, quiero gozar la vida aquí. ¿Qué esperanza tengo yo de ir al cielo? ¿Qué esperanza entonces tengo de ver a Jesucristo, de poder besar sus llagas, de poder ver a la Virgen María, ¿no? De poder ver a San José, de poder ver a Dios cara a cara? Ninguna, quiero gozarme la vida. Entonces eso es otro pecado que nosotros tenemos contra la esperanza. Y
Y es un pecado que poquito a poco nos va quitando la esperanza, poquito a poco nos va quitando la fe, ¿no? El deseo de gozar la vida. Cuando esta vida Dios nos la ha dado para tener un gran tesoro, pero un gran tesoro para el cielo, no para esta tierra, que esta tierra todo pasa, ¿no? Todo pasa. ¿Qué otro pecado podemos cometer? Podemos también omitir los pecados, los actos de esperanza. Cuando yo me encuentro en una dificultad, por ejemplo, yo tengo que hacer ese acto de esperanza, ese acto de confianza. Señor, yo sé que tú eres todopoderoso, yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me vas a dar todos los auxilios necesarios para salvarme y por lo tanto me vas a dar también todos los auxilios materiales que yo necesite para salvarme y sé que tú eres un Padre. Entonces yo te pido este auxilio. Yo creo que tú me amas. Entonces hacer esos actos de esperanza. Yo deseo ir al cielo, ¿no? Yo deseo ir al cielo. Y así podemos cometer tantos actos, tantos pecados contra la virtud, ¿no? De la esperanza. ¿Cómo puedo alimentar mi virtud de la esperanza? En la oración, ¿no? Pedir a Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Pedir la virtud de la confianza. Meditar en la oración también. Meditar todo, como decíamos antes, todos los beneficios que Dios nos ha dado. Meditar en su omnipotencia, meditar en su bondad. Meditar, pero no teóricamente, Dios. Veamos la humanidad de Jesucristo, veamos cuando Él estaba aquí, ¿no? Entre nosotros, en Judea, en Galilea, cómo hacía milagros, cómo tenía compasión por la multitud, cómo lloró cuando estaba a la puerta del sepulcro de su amigo Lázaro, ¿no? Entonces, ese es otro método, ¿no? La meditación, la oración, la meditación. ¿Cómo más, en qué método, cómo podemos alimentar nuestra virtud? En las dificultades, como decíamos antes. Entonces, vamos a pedirle a la Virgen María, que es la estrella del mar, que ella nos guíe al paraíso, que ella nos haga ver siempre el rostro de Dios. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Con cuantas gracias y virtudes os adoro el Señor, Dios hizo inmaculada. Oh Reina, vení, vení, bendita María, vení para ser coronada. Vuestra luz eleva como la aurora, esplendorosa, que nos trae la salvación. De vos nació Cristo nuestro Dios, sol de justicia, de gozo, puerta de luz. Oh Reina, vení, vení, bendita María, vení para ser coronada. Como un puro lirio entre las espinas, así, oh Madre sois, de virginidad prodigio. Vuestros vestidos son refulgentes,
veni, 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 Maria, veni para ser coronada. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para el nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con la efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Agnus Dei, vitoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitoris peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia de amor. Tu delante eres delicia, tu del hombre eres honor. Te
io bene venire ad te. Cum sanctis studis laudende, in saecula saeculorum. Vamos a hacer ahora nuestra comunión espiritual, pidiéndole a la Santísima Virgen María, en su invocación de Nuestra Señora de Fátima, que nos ayude a prepararnos bien para esta comunión espiritual, que ella nos haga participar de su amor, o sea, del amor que la Virgen María tiene, que nos haga participar de su esperanza, que nos haga participar de su fe. Y que con ese amor, con esa esperanza y con esa fe hagamos bien esta comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me aparte de vos. Amén. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi.